Why? Vent radioactive gas? YES. Sound alertness horn? YES. Decalcify calcium ducts? Well, give me a Y. Give me a... Hey, all I have to type is Y. Why? DeVale is here! What's your dad's job again? He's a nuclear safety technician. What's he doing with that broom? What isn't he doing? Nuts to that. I'm going to the movies. Shouldn't you be working? I got someone to cover for me. One for Honk, please. What happened to my bird? Oh! Marge? Lisa? Flanders? Buenos días. Conocen a este señor, ¿verdad? ¿Por qué elegí este video? A ver, yo cuando lo vi pensé que no era una mala idea. O sea, la decisión que tomó Mero era buena. El tema que tuvo, la ejecución fue nefasta. Pero en determinado momento Mero se da cuenta, había conseguido que lo dejen trabajar remoto, había conseguido que le den permiso para hacer determinadas cosas, y se había dado cuenta que cuando la computadora le preguntaba algo que él no procesaba, apretaba yes, y después se dio cuenta que era solo Y. Y dijo, listo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar acá apretando Y? No, pongo un macaquito que apriete sistemáticamente Y y me voy al cine. Y bueno, y el desenlace obviamente es nefasto. Entonces, yo voy a partir de esto como un ejemplo de cómo podemos llegar a hacernos de un asistente de este tipo, pero de manera responsable, usando las herramientas que Luis en la charla anterior ya adelantó. Nosotros vamos a mostrar un caso en el que estamos trabajando en Invensis, y voy a tratar de explicar cómo modelamos ese escenario, cómo lo implementamos y cómo lo estamos usando. ¿Okay? Solo cuando una definición o por lo menos algo para explicar a qué nos vamos a referir como inteligencia artificial, ya que tiene varias definiciones. En este contexto nos vamos a referir como inteligencia artificial a programas que tienen la particularidad de tratar de emular o tratar de copiar cómo los humanos actuamos, ¿no? Percibimos, razonamos y decidimos. Obviamente seguimos hablando de máquinas, pero con algunas de las herramientas que están disponibles hoy en día, empezamos a tener la posibilidad de parecernos un poco más a lo que hacemos nosotros. Entonces, vamos a ver cómo podría haber hecho Homero para que su asistente tenga un poquito mejor de performance. En primer lugar, necesitaría un dataset importante que está de este lado. Creo que no tengo puntero, perdón. Vamos a volver. Necesitaría un dataset grande, un histórico de datos de todas esas alarmas que ocurrieron en la planta, qué querían decir y cuál fue la decisión correcta que tomaron en ese caso, ¿no? Muchos registros. Al mismo tiempo, nutrirlo de indicadores en tiempo real de qué es lo que está pasando, qué medidas estoy teniendo ahora. Entonces, un programa que pueda ser entrenado con ese histórico, estaría recién ahí en condiciones de cuando le preguntan si tiene que decalcificar el tubo de calcio, tomar la decisión de sí o no, con una certeza asociada, o sea, con una probabilidad de que esa decisión sea la que había que tomar. Tomando como referencia ese modelo, vamos a introducir el caso en el que trabajamos nosotros, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que en las empresas hoy en día hay una
tarea muy repetitiva, que es la de carga de facturas de proveedores. Nosotros compramos cosas, compramos insumos, papelería, comida, gastos de viaje, comisiones, etc. Y muchas veces esos artículos, o en general esos artículos, no tienen un número de material en nuestro ERP con el que podamos mapearlo y ya saber dónde lo vamos a imputar. Entonces empieza a tener sentido procesar esas descripciones, que a priori no tengo ni idea de qué son, procesarlos con un algoritmo entrenado y después hacer una inferencia, hacer una predicción. Si esa línea es del rubro papelería, del rubro consultoría, gastos de venta, gastos generales o lo que sea, cualquier categoría. Una vez que yo tengo la categoría, bueno, hay un mapeo lineal a las cuentas. Eso, digamos, ahí no hay necesidad de inteligencia artificial. Entonces, como está planteado el problema, si yo logro categorizar todas las líneas de facturas que me llegan, estoy en condiciones de automatizar el proceso de imputación. Obviamente, para eso tengo que poder hablar con el ERP. En este caso es SAP y lo vamos a hacer a través de la Service Layer. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que lograr que una computadora, un programa, entienda letras. Que eso hoy en día parece muy simple. Nosotros trabajamos permanentemente haciendo búsquedas y demás. Pero para que una computadora entienda una cadena de texto, en algún momento tenemos que codificarlo en números, porque la computadora procesa números. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que yo logre codificar en una secuencia de números cada cadena de texto. Parece un problema trivial, pero hay muchas formas de hacerlo. El resultado va a ser un vector, como lo que ven abajo, que es una secuencia de números. Para poder lograr esa secuencia de números, nosotros lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, revisar todo nuestro dataset, toda esa información de entrenamiento. Tenemos que empezar a ver todas las palabras. Cada ocurrencia de una palabra la meto en una bolsa y me hago de una situación más o menos así. Y a cada palabra la voy a codificar con un número, con un entero. Entonces, de esa manera yo voy a lograr algo de este tipo, ¿no? Me entra en una factura menú ejecutivo y café y inmediatamente tengo un vector. Un vector, la palabra menú está codificada con el número 35, ejecutivo con 132, y con 7 y 56 con café. Bárbaro. Ahora, ¿cómo categorizo con eso? Tengo un vector y tengo que decir eso es comida. Entonces, ahí estoy en un problema y eso es donde empieza a entrar Machine Learning. Vamos a tratar de pensar el problema bien básico. Si el vector que yo le mostré recién tuviese dos dimensiones, como por ejemplo coordenadas en un plano, acá seguramente todos podamos imaginarnos que los puntos que caen en una distancia menor a algo podrían ser categorizados como categoría roja, lo mismo para la categoría azul y lo mismo para la verde, porque estamos midiendo distancia. Estamos diciendo este vector está muy cerca de este otro, es en posiciones, en un espacio. La misma historia para 3D. Los humanos podemos pensar hasta 3D, digamos, podemos hacer visualizaciones, nos podemos hacer una idea, y ustedes seguramente me van a creer que es posible hacer un clustering de vectores en 3 dimensiones, ¿no? Esas pequeñas nubes pueden ser las categorías. Entonces, si me cae un vector en la categoría de más abajo, puedo decir, perfecto, ya sé de qué se trata, de vuelta, midiendo distancias entre vectores. Pero el problema que tenemos, vamos a volver a las dimensiones que manejábamos, ¿no? Estamos con vectores de una dimensión muy alta, tan alta como la frase más larga que esté procesando. Vamos a tomar como referencia 12. ¿Cómo nos imaginamos este problema en 12 dimensiones? Ahí se nos acaba nuestra capacidad de visualización y empezamos a tener que echar mano a algunos artificios. Y ahí es donde entran las neuronas. Pero no estas, sino estas, que Luis mencionaba antes. Son abstracciones que se han construido por su similitud, obviamente, con las células, pero en definitiva son funciones que procesan entradas, las ponderan con determinados pesos y nos dan una salida. Cuando empezamos a combinar esas unidades de procesamiento que se llaman neuronas, empezamos a tener lo que son redes neuronales y ya nos permite tomar decisiones un poco más complejas, como por ejemplo la que hubiese necesitado Homero, ¿no? Si yo acá tuviese 3 dimensiones y un algoritmo entrenado correctamente, podría haber dado una decisión de sí o no con una cierta probabilidad. Y si la probabilidad era baja, hubiese podido ignorar la propuesta de este sistema.
Vamos a algo más parecido a lo que nos tocó implementar a nosotros. Acá la red neuronal está simplificada en términos de las capas intermedias, que son las que están representadas en azul. Una red neuronal generalmente tiene más de esas capas que se llaman capas ocultas, pero en las entradas es igual. Fíjense que tenemos tantas entradas como dimensiones del vector. Entonces, esas neuronas reciben nuestro input, en este caso el texto codificado. Y a la salida tenemos ya no sí o no, sino una serie de categorías. Entonces es un problema de categorización de texto. Y con este tipo de red neuronal nosotros logramos rápidamente hacernos de una predicción. En este caso, en la entrada es menú ejecutivo y café, y la salida es comida con una cierta certeza. Si la certeza es mayor que, por ejemplo, 85, vamos a programar que se establezca una comunicación con el ERP, con SAP, y a través de la Service Layer, en el caso de Business One, llevamos a cabo directamente la imputación. Esto, obviamente, conviene supervisarlo. Podríamos automatizarlo, pero como estos algoritmos también se equivocan y también hay situaciones para las cuales no tienen buena certeza, no pretende sustituir a la persona que hace la imputación, sino asistirla. Rápidamente mostrarle, la certeza de esta imputación es arriba de 80, vamos para adelante. Entonces podemos activar. De lo contrario, la persona tendría que leer, decidir y ahí actuar. Estamos buscando asistir ese proceso. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene SAP, el portfolio de Leonardo, para este tipo de cosas, ¿no? Van a ver que hay varias opciones. En lo que tiene que ver con Machine Learning, las opciones son básicamente 4. Los servicios que están listos para usar, por ejemplo, los servicios de procesamiento de imágenes, reconocimiento de texto. Hay muchos servicios que se consumen como una API sin ninguna necesidad de parametrización ni entrenamiento. Después tenemos la posibilidad de customizar un modelo. Tengo un modelo que reconoce cosas en fotos, pero yo le digo qué son esas cosas. Con un dataset de entrenamiento grande, lo entreno y lo consumo. Entrenar un algoritmo para que tenga buena performance es un proceso de alta demanda desde el punto de vista de recursos, de capacidad de cómputo. Entonces, hay otra opción que es utilizar la infraestructura para entrenar mis modelos nomás. Entonces, yo utilizo hardware especializado solo para el entrenamiento. Y la última, que es en la que yo me voy a centrar ahora, se llama Bring Your Own Model, que es la más versátil de todas. Es la que pone a disposición infraestructura para correr y para entrenar modelos. Pero ¿qué pasa? Ahí eso implica que tengamos que desarrollar un modelo desde cero, utilizando, por ejemplo, TensorFlow, que es el estándar en lo que tiene que ver con librerías para inteligencia artificial. Yo desarrollo el modelo, lo subo a la nube de SAP, lo despliego para que quede escuchando y ahí ya puedo pedirle inferencias a ese modelo. Ese es el escenario en el que trabajamos nosotros. Vamos a comentar exactamente cómo se ve esto. Al principio tenemos la red neuronal propiamente dicha, es un programa desarrollado en este caso en Python utilizando TensorFlow, que produce un paquete con una estructura específica que es la que SAP espera para poner a disposición un modelo de Machine Learning. Luego ya en la nube de SAP, en SCP, tenemos activados los servicios de Machine Learning de Leonardo, que está esperando ese paquete para ponerlo a disposición y servirlo, como se dice habitualmente. Sin embargo, ese modelo no tiene interfaces prontas para poder escuchar requerimientos desde fuera y ya pasarle el input para que haga la inferencia, para lo cual es necesario desarrollar lo que ven ahí abajo que dice app de inferencia. Es una especie de middleware que por un lado recibe inferencias, habla el idioma del modelo y responde. Necesitamos esa pieza para poder orquestar un poco la comunicación, porque el modelo no está preparado con servicios web ni de ningún tipo para poder recibir el input. Entonces, una vez que tenemos la app de inferencia, también un desarrollo alojado en la nube de SAP, ahí empezamos la comunicación con el usuario, ¿no? Y para eso es donde nosotros nos apoyamos en GeneXus, desarrollando un frontend que por un lado está en condiciones de levantar las facturas electrónicas, ya sea integrándose al middleware de factura electrónica o bien levantando archivos que yo le deje a disposición en una ubicación. Bueno,
presentando el frontend al usuario con esas facturas, con el detalle de cada factura y con la inferencia que resulta del servicio de Machine Learning, y luego los botones para avanzar e ir adelante con la imputación. ¿Okay? Yendo al tema de la imputación, ¿en qué nos basamos? Bueno, esta es la arquitectura de SAP Business One, y yo me voy a centrar en lo que utilizamos para comunicarnos, que es la Service Layer. A partir de la versión 9.3 y para las opciones HANA, SAP pone a disposición una capa de servicios a través de la cual presenta todos los objetos de negocio mediante servicios o data. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que rápidamente yo puedo invocar esos servicios y hacer imputaciones, pedir clientes, por ejemplo, mandar el root y recibir el código del cliente. En definitiva, interactuar como lo haría a través del frontend de SAP, de la aplicación cliente, pero con servicios. Y eso hace que programas como la aplicación de inferencia o la aplicación en GeneXus de usuario puedan interactuar con el ERP. ¿Ok? Para repasar un poco cómo es el orden de esta secuencia. Entra una factura electrónica, se parsea. Acá algo importante es que no necesitamos OCR, porque como ahora es factura electrónica, ya el tema de la representación impresa ya no tiene tanto sentido para este tipo de cosas. Parseamos rápidamente un XML, nos quedamos con cada línea y le pedimos a SAP Leonardo que nos diga, bueno, esta cadena de texto, ¿a qué categoría corresponde? Y entonces SAP Leonardo vuelve con este segundo pedazo de JSON que puse ahí, donde dice, bueno, perfecto, la categoría más parecida es viáticos. Luego, la cuenta, de acuerdo a mi plan de cuentas en el ERP, es tal, la 610201000, y la certeza de esta predicción es 0.8, es del 80%, bastante bien. Entonces, la persona va a decir, ok, avancemos con esta imputación. Ahora, ¿a quién se la imputo, no? Porque no sé todavía qué cliente estamos hablando. Para eso tomamos de la factura el root y de vuelta le consultamos ya directamente a SAP, a través de la Service Layer, a qué cliente corresponde este root. Y SAP me responde con el car code, que es ese código que está ahí, que es el código del cliente. Y ya no necesito más información para poder armar el JSON que imputa, que es el último que ven en ese lugar donde indico el código del cliente, el tipo de documento que utilizo, la descripción. Recuerden que no estamos hablando, no hay una orden de compra y no tenemos un artículo en el maestro de materiales asociado a esto, el precio y el código en cuestión. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a levantar, esta es la aplicación, el frontend desarrollado en GeneXus, y voy a levantar una factura. Bien, ahí levantó la factura, tengo el emisor, ya sé quién es, en este caso caja de marcadores permanentes finos. ¿Ah? Claramente es un artículo de papelería. Y como ven en la propuesta, en la última columna, dice imputar a papelería. Y al lado tengo una etiqueta que está en verde en este caso, porque el nivel de certeza es del 80%. Entonces la persona ve verde y directamente imputar ítem. Ahí se hace un llamado a la Service Layer, se imputa este artículo y factura de proveedor imputada exitosamente. Perfecto. Entonces, si yo voy a SAP, ahora, tratemos de ir al último documento imputado, a ver si puedo... Bueno, voy a ir a facturas de proveedor.
voy a buscar la última. Y ahí está, imputada en papelería, caja de marcadores finos permanentes. Está medio chico, pero bueno, aquí está el artículo, la cuenta a la que se imputó y el rubro. ¿Ah? El nombre de la cuenta en el libro mayor en la que imputé. A ver un minuto que les voy a mostrar también. Vamos a ver otras facturas, a ver qué pasa. Vamos a agarrar otra. Bien, acá la situación es diferente, ¿no? Ya el nivel de certeza no es tan alto. Entonces hay un amarillo. Y eso amerita a que la persona diga, no, a ver, si está en amarillo, vamos a ver de qué se trata. Filtro automotriz, antirruido, absorción de acústica, etcétera. Gasto de viaje, no. Claramente ahí le erramos. Entonces, acá el usuario lo que tiene que hacer es elegir otra cuenta, entonces vamos a poner gastos generales y procede de la misma forma, imputando desde la aplicación. ¿Ah? Va a comunicarse con SAP, va a imputar y queda en condiciones de seguir trabajando. Entonces, lo que está pasando acá es que logramos representar con vectores una línea de una factura, logramos medir la similitud con una referencia. Piensen en el espacio de 2 dimensiones. Tengo un punto, todos los que caigan medio cerca van a ser de esa categoría. En 12, 15, 20 o 100 dimensiones es la misma historia, la única diferencia es que no lo podemos visualizar. A modo de resumen, modelamos el problema. Tenemos una operación que es buen candidato a ser automatizada, o por lo menos automatizada hasta cierto punto. Cuando está identificada esa situación, con estas herramientas es posible modelar ese problema. Llevémoslo a algo que la máquina pueda entender. Muchas veces nos encontramos con que los servicios, por ejemplo, OCR, por ejemplo, detección de objetos en imágenes, mismo etiquetado de texto, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos que desarrollar un modelo porque el servicio de SAP que está disponible para estas cosas no está en español y el dataset de entrenamiento tampoco resulta adecuado para esta aplicación. Fue lo que nos disparó a tener que desarrollar desde cero un modelo y en eso el bonus track fue que aprendimos todo lo que hay que hacer, digamos, a nivel de desarrollo para dar con la estructura de modelo que SAP puede procesar, ¿no? Eso es justamente Bring Your Own Model, la opción más versátil de SAP Leonardo Machine Learning Foundation. Una vez que está ese modelo pronto y que SAP Leonardo ya está en condiciones de servir, tenemos que poner a disposición tanto una aplicación que funcione de middleware para interactuar con ese modelo, como un frontend para poder pasar esos inputs y recibir la inferencia. Y todo eso lo desarrollamos rápidamente en GeneXus. Recuerden que también nos ayuda del lado de la Service Layer poniendo a disposición cada una de las funciones que están disponibles en SAP desde el propio entorno de desarrollo. Entonces, eso nos permite en muy poco tiempo poner a andar una aplicación de complejidad relativamente alta. Y bueno, recuerden no ir por este camino, sino utilizar las herramientas que tenemos hoy en día para que nuestros asistentes no se parezcan tanto a esto, sino a la aplicación que les mostramos recién. Muchas gracias. Estoy a disposición.